El multiverso de Marvel finalmente ha sido abierto, y con todas estas nuevas posibilidades está a punto de llegar What If, la serie que nos mostrará nuevas líneas temporales de historias que ya conocemos. Pero antes de todo esto es necesario que repasemos 12 datos y teorías que debes conocer antes de ver la serie. Trama y cuándo ocurre. Este proyecto es una serie que continuará en la línea de las líneas de tiempo alternativas que nos lleva a recorrer escenarios del UCM alejados de lo convencional. Esto va en la línea de lo que justamente está desarrollando el estudio con las nuevas películas de Spider-Man No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero a la vez será algo totalmente nuevo y además la primera incursión de Marvel Studios en las producciones animadas, cosa que se le da muy bien a su oponente DC. La serie seguirá el modelo de la serie de cómics con el mismo nombre, What If, contando historias no canónicas, al menos para el universo principal sobre el UCM, aunque se ha confirmado que esta será canon totalmente de este universo. Estas nos llevarán a escenarios donde la franquicia se aleja de la continuidad convencional. What If nos mostrará mundos donde las cosas no salieron exactamente como se planearon o como sucedieron en los cómics, y las consecuencias de que las cosas sucedan de una forma en la cual nunca debieron pasar. El actor Jeffrey Wright narrará la serie en el papel de The Watcher, actor que también hará de James Gordon en la próxima película de The Batman. Este personaje de The Watcher es un personaje extraterrestre muy reconocido en el universo de Marvel. De hecho, el personaje conocido como The Watcher, apropiadamente Uatu, que es el que veremos en la serie, es en realidad uno de los muchos vigilantes que hay en el universo. Esta es una raza alienígena conocida por su propensión a monitorear otras civilizaciones. Este en especial se distingue por ser el que vigila de cerca a la Tierra. De acuerdo con los trailers de What If, este amplía las historias que se han propuesto anteriormente en el universo cinematográfico. Y créanme que estas apenas son una pequeña probada de todo lo que la serie mostraría. O solo pregúntense qué hubiera pasado si el Cap hubiera matado a Iron Man en Civil War, o Star-Lord nunca hubiera golpeado a Thanos en Infinity War. ¿Qué hubiera pasado si DC no fuera de Warner? No, esa no va aquí. Como les digo, las posibilidades son infinitas con respecto a su temporalidad, tal cual todo ocurre después de la apertura del multiverso, es decir, después de Loki, aunque claro que cada línea tiene su tiempo respectivo, muchas de ellas en el pasado, como es el caso de Capitana Bretaña, pero aún así creo que todas se juntarán en una misma temporalidad que podría ser el capítulo final. Gracias, Loki. Como sabemos y les acabé de mencionar, todas estas líneas y estos sucesos de la serie ocurrirán posterior a los de la serie de Loki, producción que abrió el camino multiversal en el universo cinematográfico y que probablemente ha revelado el nuevo gran villano del UCM. Ahora bien, estas ramificaciones y las posibles primeras escenas de la serie se centren en el vigilante mirando cómo las líneas se ramifican después de que Sylvie asesinara a He Who Remains, y por ende él nos introduzca a una de estas líneas, la cual será la de Capitana Carter. El vigilante parece ser una especie de narrador en los capítulos de la serie, aunque este rol puede cambiar. Aún así debemos agradecerle a Loki y Sylvie por matar a He Who Remains, ya que sin esto esta serie no estaría a punto de estrenarse. Hilo conductor. Como se había dicho anteriormente, cada capítulo de la serie contaría una historia independiente. Sin embargo, en un momento dado podemos ver cómo un Doctor Strange cansado y herido se encuentra de frente con Peggy Carter, en su versión potenciada por el suero del supersoldado. Como se sabe, esta será la historia del primer capítulo, donde nos contarán qué habría pasado si el suero se le hubiera puesto a Peggy en lugar de a Steve Rogers. Por tanto, no tiene ningún sentido la presencia del hechicero supremo en este momento de la historia. Técnicamente, la teoría afirma que Strange será precisamente ese hilo conductor que conecte los capítulos de What If. El hechicero se vería obligado a recorrer el multiverso para encontrar héroes que puedan luchar contra una gran amenaza. Bajo esta premisa, este Strange cansado que se ve en este fotograma está aún en una fase inicial de su plan. Posiblemente acaba de realizar su primer viaje y aún no sabe muy bien qué está pasando. Aunque claro que este Doctor Strange también puede ser la versión malvada del tráiler. Aunque sí o sí creo que los dos Strange estarán involucrados en todo lo que respecte a la conexión de estas líneas temporales. Shuma-Gorath. Un antiguo rumor afirmó que la gigantesca criatura llamada Shuma-Gorath sería el villano principal de la cinta de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Este antagonista de carácter multiversal es lo que obligaría a Strange a viajar por las demás líneas temporales. En una parte del segundo tráiler se puede observar un momento en el que Peggy huye de unos enormes tentáculos que intentan darle caza.
Si bien podría ser cualquier otra cosa, es muy posible que se trate de la primera aparición de este gran villano. Por tanto, la teoría es sencilla. Shuma-Gorath será presentado en esta serie y Strange deberá elaborar un plan para detenerlo. Dicho plan, y por ende la serie entera, podría servir como precuela y preparación para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, algo así como Kang con Loki para Ant-Man 3. Si bien no hay nada asegurado, esta serie y teoría darían conexión instantánea con la película, y que Strange sepa a qué amenaza deba enfrentarse en esta. Como les digo, no es oficial que el villano será Shuma-Gorath. Guardianes del Multiverso. En un fotograma del tráiler podemos ver a Killmonger, Gamora como Thanos, T'Challa como Star-Lord y Party Thor. Todos estos personajes que en los capítulos tendrán su propia historia independiente. No obstante, aquí los vemos unidos y con una pose que se asemeja mucho a la de los Vengadores en la primera película. Sí, esa que te volvió loco. Realmente no vemos ni a qué se enfrentan ni en qué momento ocurriría esto, aunque cobraría sentido que esto puede ser en el capítulo final. De ese modo, este equipo tendría mucha similitud al visto en el póster que se lanzó hace unos meses bajo el título de Guardianes del Multiverso, en el que veíamos a un supuesto equipo de héroes formado por Capitana Carter, Killmonger, Gamora versión Thanos, Doctor Strange, Party Thor, Star-Lord, T'Challa, Viuda Negra y el vigilante Uatu. Este equipo en particular sería reunido por Strange al recorrer los multiversos y serían una especie de vengadores multiversales que recorrerían estas realidades con el fin de preservar la paz en todas y protegerlas de una amenaza cósmica. La primera sería Shuma-Gorath, que sería algo así como el Loki, o sea el primer villano de este equipo. De ahí en adelante, Strange los pondría a cargo de esta misión, y por ello es que quizás en su secuela aparezca Captain Carter de acuerdo a cómo los muestren en esta serie. Sacar Iron Man. Una historia que veríamos en la serie y que se reveló por los sets de Lego de esta es aquella donde Tony Stark, quién sabe cómo carajos, terminó en el planeta de Sakaar, donde vimos a Hulk en Thor Ragnarok, y el cual es donde ocurre en su mayoría la historia de Planet Hulk. En el set se ve básicamente una armadura tipo Hulk, póster con pintura y colores de Sakaar, más las minifiguras de Valkyria y de Watcher. Esto lo que puede indicar, además de que Iron Man se convierte en un gladiador de la arena de Sakaar, es que The Watcher por alguna razón está presente en esta historia, a diferencia de las demás. ¿Con qué razón? Pues ahí sí me cortaron. Es bastante raro, aunque creo que sí o sí debe explicarse en la serie, a menos que este Lego sea como los sets de Endgame. ¿Qué? ¿No se acuerdan de qué hablo? Ah, pues se lo recuerdo. Recuerden la hermosa moto del Capi que estaba en el set de Endgame y en la película nada. O también que se les venga a la cabeza la imponente armadura War Machine Buster que no apareció en la película, pero sí estaba en el set. Y puedo seguir, pero el video no me da. Así que ojalá y no nos quedemos con las ganas de ver esta historia. ¿Y por qué The Watcher sí está aquí? Ultron ganó. Así como hay realidades diferentes donde la línea temporal beneficia a los héroes, también veremos algunas o quizá una en la que los héroes perdieron. Y ese es el caso de esta ramificación. En algunas fotos filtradas y en el segundo póster lanzado se vio a Ultron con una capa y armadura al mejor estilo de ser un rey soberano, con nada más y nada menos que las 6 gemas del infinito en su pecho y con el cuerpo de Visión. Esto lo que quiere indicar es que en esta historia veríamos cómo Ultron logró pasar su conciencia al cuerpo de Visión junto con la gema de la mente y logró su cometido el destruir la Tierra con Sokovia y asesinar a los Vengadores. Es así que en este futuro apocalíptico vemos qué hubiera pasado si Ultron hubiera triunfado en la segunda cinta de los Vengadores, y adicional a eso teniendo todo el poder del universo con las gemas que tanto estrés nos causaron. Se desconoce si a diferencia de las otras esta se unirá con aquellas o tendrá repercusión en la unión de las ramificaciones. Aún así, el solo verla me emociona bastante. ¿Qué hiciste, Gamora? Uno de los what if más WTF que hemos visto es sin duda alguna Gamora con la armadura de Thanos. Personalmente tengo 2 teorías acerca de esto. La primera es que Thanos le heredó el trono a ella, quien en esta realidad no lo odia y ha decidido honrar ese trono que su padre ha aportado. Y por tanto es ella la nueva soberana del terrorífico reinado de su padre. La segunda es que ella sí lo odió toda su vida y de alguna forma consiguió matarlo, a lo cual adquirió su armadura y es ella la nueva líder de las tropas de Thanos, dirigiéndolas en un buen camino y no con los terribles fines que tenía su padre. Ahora bien, existe otra teoría la cual indica que en realidad Gamora porta esta armadura porque Thanos nunca existió y ella siempre fue la soberana de estas tropas, quizás con las mismas metas que el Titán Loco, o con otras las cuales iremos descubriendo cuando la veamos en pantalla. Marvel Zombies. La mejor historia
creo yo, y la que todos esperamos ver en la serie es Marvel Zombies, una línea temporal adversa donde un apocalipsis zombie ha infectado a la humanidad, incluyendo a los mismísimos Vengadores. F por el Capi que lo mordieron. Si bien esta historia no tiene tanta repercusión en la unión de las líneas, sí me parece que es la carta más fuerte con la que Marvel juega en esta serie, y es que a mí me encanta la serie de Marvel Zombies, y una vez adaptada así sea animada al UCM creo que es muy acertado. En esta básicamente veremos cómo este virus ha afectado en gran medida a los héroes y cómo los sobrevivientes de este apocalipsis deben lidiar con ello, como es el caso del Soldado del Invierno, Black Widow y alguien que estoy a punto de mencionar. Ojalá y esta historia pueda llegar en menos de lo que esperamos y que el episodio nos muestre en todo su esplendor el Marvel Zombies del UCM. Doctor Strange malvado. Esta incógnita nos ha mantenido muy intrigados desde el estreno del primer tráiler. Si bien hemos visto un Doctor Strange un tanto conflictivo en el UCM, la versión completamente oscura y malvada que veríamos en la serie es una que nos ha mantenido muy curiosos. Supuestamente el hecho de que este Stephen Strange se haya vuelto malvado es por el hecho de que perdió a alguien y un ser muy amado. ¿Podría ser esta la señorita Christine Palmer? Quizás por ello Strange se adentra a la magia buscando una forma de revivirla, y sea cuando se tope con la magia oscura, una magia fácil que le permitiría revivir a su amada de una forma sencilla. La segunda teoría que se tiene es que cuando él quedó inmovilizado de sus manos por el accidente, él era demasiado impaciente con su aprendizaje de la magia, por lo cual al buscar métodos más sencillos también se encontraría con la magia oscura, y la dimensión oscura la cual se apoderaría de él convirtiéndolo en un hechicero supremo que se ha corrompido por el poder de la oscuridad. Sería casi igual que la historia de Caecilius que vimos en la primera película. Este recorre los multiversos topándose con individuos a los cuales elimina, y sería allí cuando de alguna forma el Strange bueno se encuentre con este y desate esa épica pelea que hemos visto en el tráiler. Incluso una rivalidad que se extienda a lo largo de los episodios al cabo de que ésta llegue al final. Spider-Strange. Al ver el tráiler muchos quedamos completamente confundidos al ver a Spider-Man con la capa de levitación de Doctor Strange, tal cual esa versión del personaje no se había contemplado para la serie, y es que a su vez se supone que hará parte de la historia y el capítulo dedicado a Marvel Zombies, ya que gracias a la nueva línea de minifiguras del UCM que incluyen a Scarlet Witch, Capitán Falcon entre otros, también se encuentra esta denominada Spider-Man Cazazombies o Zombie Hunter Spidey. En el tráiler también parece que este pelea contra la mismísima Wanda Maximoff, esto quizás porque ella está contagiada con el virus zombie y Spidey es el encargado de cazar a estos monstruos. A su vez se dice que este también hará parte de la agrupación de los Guardianes del Multiverso, y creo que por ello es más importante para la historia de lo que pensamos, más allá de ser un agregado de muy buen gusto para la serie. La plaga del multiverso. Relacionado con el punto anterior, una teoría afirma que la mayor amenaza de la serie es justamente los zombies. Yo la adorné de la siguiente manera. Un ser con máximo poder ha creado un virus el cual regó en cierta realidad donde los Vengadores y mayoría de la humanidad se convirtieron en estas criaturas. Una vez con esta línea alterna controlada, los zombies de alguna forma llegarían a las demás realidades para controlar todas las ramificaciones del multiverso. Y es para lo que se une el equipo de los Guardianes del Multiverso. El ser que los ha creado quizás sea Shuma-Gorath, o bien el virus pudo haber llegado de otra parte que en el final de la serie revelen. Tal cual no hay tantas pruebas de esto, pero imaginen miles de zombies a lo largo del multiverso con los Vengadores multiversales defendiendo las líneas. Sería muy épico. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que esperas de la serie en los comentarios. Por mi parte eso fue todo, nos vemos en la próxima.